Bien, bienvenidos nuevamente la gente de Programación 1, la gente de Programación Algorítmica. Vamos a continuar trabajando con el tema de algoritmos, digamos, repetitivos, digamos, que tienen operaciones de repetición. Vamos a hacer un algoritmo que nos permita ingresar números. Vamos a utilizar una estructura mientras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar números. Vamos a ingresar números para luego hacer operaciones con los números ingresados, ¿no? Acá tenemos un simple algoritmo que va a ingresar un número, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una secuencia repetitiva de tipo mientras, ¿sí? Acá tenemos una estructura repetitiva mientras, ¿sí? Entonces, mientras que el número ingresado sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es continuar ingresando números, ¿sí? Bien, lo que entonces tenemos aquí es un algoritmo que ingresa un número, se testea si es distinto de 0, si en el caso de que de entrada ingrese 0, termina el algoritmo. Vamos a poner un mensaje aquí de salida. Ahí está. Bien. Vamos a testear esto, vamos a ver qué es lo que hace. Me pide que ingrese un número, pide que ingrese un número, ingreso un número y queda siempre ingresando un número hasta que ingreso un 0 y termina. Perfecto. Si vuelvo a reiniciar el algoritmo e ingreso un 0 desde el primer momento, termina, ¿sí? Bueno, a este algoritmo lo podemos modificar y agregarle, por ejemplo, un contador, ¿sí? Entonces, vamos a contar la cantidad de números ingresados, que son diferentes de 0. Entonces deberíamos contar aquí, guardamos en cantidad lo que hay en cantidad más 1, ¿sí? Arrancamos con cantidad 0, y aquí en vez de fin vamos a poner cantidad de números ingresados. Vamos a poner cantidad, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar nuevamente el algoritmo. Vamos a iniciarlo. Ingreso 0, cantidad de números ingresados 0. Perfecto. Ingreso un número y luego 0, cantidad de números ingresados 1. Ingreso un número, ingreso otro número, ingreso 0, cantidad de números ingresados 2, y así podemos seguir todo el día viendo que nos está contando la cantidad de números ingresados diferentes de 0, ¿sí? Por supuesto que podemos agregar otra variable para ir sumando, ¿sí? Ir totalizando los números, perdón, se me trabó acá. ¿Sí? Ir sumando los números. Vamos a ver de suma más número. Y aquí podríamos poner la sumatoria de los números es, en este caso sería suma. Arrancamos con el primer número, ponemos cantidad y suma en 0, como el primer número, cuando el primer número sea distinto de 0, ahí lo acumulamos, ingresamos el siguiente y así quedamos dando vuelta en este mientras, contando y sumando, mientras que los números sean diferentes de 0, hasta que ingresamos un 0, salimos y mostramos los totales. Vamos a ver si esto funciona. Si pongo 0 de entrada, me va a decir que tanto la cantidad como la suma me da 0. Si pongo 3 números y luego 0, me dice la cantidad de números ingresados son 3, y la sumatoria es la sumatoria de los 3 números, en este caso da 30. ¿tá? Tenemos la
sumatoria. Bien. Sigamos. ¿Qué pasa si luego de generar esta secuencia de números quisiéramos saber cuál fue el primer número ingresado y cuál fue el último número ingresado? ¿Sí? Bien, para ello pensemos un poco a ver cómo lo podemos resolver. Si queremos saber cuál es el primer número ingresado y cuál es el último número ingresado. ¿Sí? Nosotros podríamos, en un primer momento, guardar el primer número aquí, en esto, porque si el primer número fuese un 0, si el primer número fuese un 0, yo lo podría haber guardado en una variable, vamos a usar dos variables, primero y último, entonces guardo en la variable primero el número, entonces si el número fue distinto de 0, entra acá, pero ya me quedó guardado en la variable primero, y no habría problema, y si el primer número fue 0, bueno, me quedaría guardado un 0, ¿no? Lo cual no sería tan terrible, así que yo podría tener guardado aquí en la variable primero, podría guardar a número, también podría tener una variable último donde guardemos el número, ¿sí? Entonces acá, en un primer momento, el número sería tanto como el primero como el último, ¿no? Si hay un solo ingresado, ¿no? Si fuese distinto de 0, o si fuese 0, me quedaría 0 como el primero y el último. Y si no lo fuese, entraría acá y también me quedarían, porque ya lo guardé, digamos, cuando pasé la primera vez antes de ingresar al mientras. Bien. Después, cuando ingrese el segundo número y demás, el problema es que voy a perder la actualización de la variable último. Así que, en realidad, yo tendría que asignar, ¿sí? Yo tendría que asignar, en realidad, aquí, la variable último, para guardar siempre el último número distinto de 0 ingresado. Fíjense ustedes que acá tengo la misma instrucción y acá tengo la misma instrucción, pero están en contextos diferentes, ¿no? Esto está, digamos, esta variable está antes de entrar en el loop, y esta está dentro del loop. Es decir, que esta se va a repetir muchísimas veces, mientras que esta se va a hacer una única vez, ¿no? Aunque sea la misma instrucción, están en lugares diferentes y, por ende, se van a ejecutar diferentes cantidades de veces, ¿sí? En primero me va a quedar siempre el número primero ingresado, y en el último me va a quedar el último número ingresado, porque lo voy a ir actualizando en cada vuelta del loop. Cuando el número sea distinto de 0 sale, ese último nunca, ese 0 no lo voy a guardar en último, solamente voy a guardar los últimos números diferentes de 0. Así que entonces, a la salida del loop, podemos mostrar el primer número ingresado fue, y sería primero, y aquí podemos poner el último número ingresado fue, y en este caso sería la variable último, ¿sí? Bien, vamos, tenemos cantidad, suma, primero, último se actualiza dentro del loop, cuando sale mostramos los resultados de las variables. Vamos a ver si esto funciona o no. ¿Qué pasa si ingreso 0 de entrada? Me va a decir que el primer número ingresado fue 0 y el último número ingresado también fue 0. Si ingreso un 10 y luego un 0, me va a decir el primer número ingresado fue 10, el último número ingresado fue 10. Si ingreso 10, 11, 12, 13, y luego ingreso un 0, me va a decir el primer número ingresado fue 10, ¿no? Porque contiene la variable, primero está correctamente asignada, la variable último, entonces va a mantener el número 13, así que anda perfecto, me guarda el primero y el último. Vamos a guardar esto, TP5 ejemplo, vamos a ponerle ejemplo 9. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Vamos a guardar como TP5. Ejemplo 9.
Bien. Ahora nos queda entonces por agregarle a este algoritmo le podríamos agregar otra cosa más. Ya hemos visto, les decía, ya hemos visto cómo contar, cómo sumar, cómo obtener el primero, cómo obtener el último. Ahora lo que quería mostrarles era, bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora nosotros quisiéramos saber cuál es el número mayor y el número menor? Es decir, del conjunto de números que se ingresaron, ahora me interesa saber cuál fue el mayor y cuál fue el menor. Bueno, podemos hacer algo medio parecido a lo del primero y el último, ¿no es cierto? Podríamos tener una variable, que la vamos a llamar mayor, en donde vamos a guardar a números, ¿sí? Podríamos tener una variable mayor donde vamos a guardar a número. Y podemos tener una variable menor en donde también vamos a guardar a número, ¿sí? Entonces, en un primer momento, lo que hacemos es cargar en esas variables asumimos que el número es tanto mayor como menor, ¿sí? Ahora bien, mientras que nosotros estemos ingresando números, lo que vamos a tener que preguntar si el número que se ingresó es más grande que lo que tenemos guardado en la variable mayor. Porque recuerden que nosotros vamos a guardar en la variable mayor al número, ¿sí? Al número que nosotros estamos considerando el mayor de la secuencia, ¿no? Entonces, yo tendría que preguntar si este número ingresado es mayor que lo que contiene la variable mayor. Si eso fuera verdadero, lo que tengo que hacer es guardar en la variable mayor a ese número, y así sucesivamente. Entonces, si yo ingreso un 3, ¿m? Y pregunto, y guardo 3 en la variable mayor, ¿cierto? Ingresé un 3. Después ingreso un 4, pregunto, 4, ¿es mayor que el 3 que tenía guardado? Si me dice que sí, lo que tengo que hacer es guardar en la variable mayor ese número 4, y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, si funciona para el mayor, también debería funcionar para el menor, es decir, si pregunto si es mayor que el mayor, actualizo la variable. Y después lo que tendría que hacer también es preguntar si ese número ingresado es menor que el menor, porque puede ser que no sea mayor, también puede ser que no sea menor que el menor, que sea un intermedio que no me interesa, ¿no es cierto? Entonces, si no me da verdadero ninguno de los dos casos, sería un número intermedio que no me interesa. Pero si me da que es mayor que el mayor, tengo que actualizar la variable, y si me da que es menor que el menor que vengo guardando, también tengo que actualizar la variable menor. Así que simplemente lo que hacemos es guardamos en la variable mayor y menor el primer número de la secuencia, y luego dentro del loop vamos a tener que agregar una pregunta. Vamos a tener que agregar una pregunta. Acá tenemos una pregunta. Y vamos a tener que agregar lo siguiente: si el número ingresado es mayor que mayor. En tal caso, si es mayor que mayor, lo que vamos a hacer es guardar en la variable mayor número. De la misma manera, vamos a tener que preguntar si el número es menor que el menor. Si eso es verdad, lo que vamos a tener que hacer es guardar en la variable menor el número que acabamos de ingresar como menor. Entonces tendríamos un testeo, digamos, para saber si el número ingresado es mayor que el mayor y menor que el menor. Si se da en esos casos, actualizamos las variables y listo. Entonces vamos a seguir la pista. Entonces, si es un número intermedio, me va a dar falso en ambos casos y no va a hacer nada, pero si llega a estar en los extremos, ya sea por mayor o por menor, vamos a actualizar las variables con ese último número ingresado, ¿no es cierto? En cambio, el último siempre lo asignamos porque me interesa saber cuál es el último, pero en el caso del mayor y el menor no puedo asignarlo así deliberadamente, sino que lo tengo que hacer cuando, cuando corresponde hacerlo, cuando cumple la condición de que sea mayor que la variable, que lo que vengo acumulando en la variable mayor, que lo que vengo guardando en la variable mayor, o menor de lo que vengo guardando en la variable menor. Entonces ahora podemos responder esta pregunta. El número menor es, en este caso sería la variable menor, y el número mayor es, y aquí ponemos la variable mayor.
Bueno, esto que estamos comentando aquí se denomina el algoritmo del mayor y del menor, y lo podemos utilizar y combinar con cualquier estructura repetitiva o secuencia de números. Vamos a probarlo, ¿m? Si funciona. ¿Qué pasa si ingreso un 0 de entrada? Me va a decir que tanto el menor como el mayor es 0, perfecto. Ingresamos un 1, ingreso un 5, ingreso un 3, ingreso un 8, ingreso un 2, ingreso un 0. Bien, la secuencia entonces era 1, 5, 3, 8, 2. Entonces el último número, acá está, el número menor es 1, perfecto, es 1, el más chico de la secuencia, y el número mayor es 8, perfecto, es el más grande de la secuencia. Bien, esto es muy importante, comprender muy bien el algoritmo del mayor y del menor. Es simplemente dos variables, una donde guardamos el número mayor y otra el menor, y una pregunta dentro de la estructura repetitiva preguntando si ese número es mayor que el menor o menor que el menor. Es simplemente eso, pero con eso podemos armar el algoritmo del mayor y del menor. Bien, como les decía, entonces es muy importante este algoritmo del mayor y del menor, porque parece bastante ingenuo, ¿no? Porque en realidad son dos preguntas nada más dentro de una estructura repetitiva para ir llevando la pista de cuál es el número más grande y el más chico, pero tiene implicancias muy importantes en la programación. Imaginemos lo siguiente, supongamos que tenemos, con este algoritmo ingresamos un conjunto de números, ¿sí? Cualquiera, un conjunto de números cualquiera. Entonces, suponete que ingresamos unos 10 números, ¿sí? Entonces, si yo aplico el algoritmo del menor y del mayor, ¿m? A un conjunto de 10 números, puedo sacar los extremos, ¿m? Es decir, podría sacar cuál es el número más chiquito y cuál es el número más grande. Imagínense que saco al más chiquito y el más grande de ese conjunto de 10 números, me quedan 8 números. ¿Qué pasa si sobre ese conjunto de 8 números vuelvo a aplicar el menor y el mayor? Volvería a sacar otra vez dos extremos. Y esos dos los podría poner contiguos a los otros dos. Entonces, si voy repitiendo este algoritmo sucesivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que en algún momento se me van a terminar los números, porque o ya no tendré números por los cuales aplicar el algoritmo del mayor y del menor, porque se me habrán agotado o me quedará un solo número en el medio, y cuando eso suceda, al haber separado todos esos mayores y menores de la forma que le estoy comentando en los extremos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la lista o el conjunto de números totalmente ordenados desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, que de alguna manera yo puedo utilizar el algoritmo del mayor y el menor para hacer una especie de ordenamiento desde el más chico hasta el más grande de toda una secuencia de números ingresados, ¿sí? Hay varios algoritmos de ordenamiento, posiblemente después veamos algunos medio sencillos, digamos, para no complicaron la cosa, porque realmente está buena la idea, el algoritmo y demás, está muy bueno que lo aprendan también, por supuesto, porque les da una apertura algorítmica bastante importante, un algoritmo para romperse un poco más la cabeza, pero hoy en día, digamos, todos los lenguajes de programación tienen ya, en el caso de C, que es nuestra intención, ya tiene funciones como cursor que nos permiten hacer el ordenamiento de una manera muy, muy sencilla. Podemos ordenar cualquier tipo de dato o estructura de datos, así que eso ya lo tenemos resuelto. Pero no obstante, aplicando sucesivamente el algoritmo del mayor y el menor, podríamos lograr también un ordenamiento. Bueno, vamos a guardar este programa. Vamos a guardar este programa entonces como TP5. Vamos a ponerle otro nombre diferente porque me interesa que lo tengan bien presente. Le voy a poner mayor-menor, ¿sí? TP5 mayor-menor. Lo vamos a publicar con ese nombre. Para que lo identifiquen bien, lo vamos a publicar aquí en esta carpeta. Bueno, eso es todo entonces por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.